Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Que va a exponer sobre procesos asistenciales en la emergencia. Audio Jungle. Bueno, esta charla va a tratar de ser cortita y sobre todo la idea es dar un enfoque bien práctico y puntual de lo que yo muchas veces conversando con muchos que acá tuve el honor de haber trabajado con ellos, que fueron internos y colegas, y siempre hablamos que es el proceso asistencial en el servicio de emergencia, y quizás muchos se van a preguntar, pero ¿cómo un proceso en el servicio de emergencia? Bueno, vamos a tratar de dar un poquito de luz a eso, y la idea es, si logramos poder transmitir el concepto de ver al servicio de emergencia como otro paciente en sí mismo, porque el servicio de emergencia vendría a ser casi un ser vivo también. ¿Y a qué vamos con esto? Bueno, servicio de emergencia, bueno, hay que verlo como un sistema, como un todo. Y son fundamentales los procesos internos en el propio servicio de emergencia. Y como bien dice ahí, ¿qué es un proceso? Un conjunto de actividades que nos permiten alcanzar un objetivo específico o común. ¿Y cuál es el objetivo que humildemente pienso que debemos tener todos los médicos que trabajamos en un servicio de emergencia? Primeramente el paciente individual, y para eso nos forma la Facultad de Medicina, el séptico, el paro, la crisis asmática como vimos ahora, pero humildemente existe un segundo paciente que es el servicio en sí mismo. Y muchas veces tenemos la formación de la patología grave, de estabilizar a un paciente, o nos focalizamos en ese paciente individualmente, pero como médicos a cargo de un servicio de emergencia perdemos de visión el servicio en la globalidad. Mientras estamos asistiendo al paro cardiorrespiratorio, que es lo que corresponde, quizás otro integrante del equipo asistencial debe seguir viendo el proceso asistencial, seguir atendiendo a los otros pacientes que en principio capaz que no son graves, pero sí son potencialmente graves y en cualquier momento también se pueden convertir otra vez en un paciente rojo. Entonces de ahí la importancia de ver al servicio de emergencia como un todo y conocer sus procesos internos. Y eso es lo que tenemos que saber sobre todo, como todos en un momento cuando arrancamos, casi siempre la principal puerta laboral es los servicios de emergencia, tanto prehospitalarias como servicios institucionales. Y bueno, tenemos que lograr ver esa visión de a qué nos vamos a enfrentar, porque no vamos a ir a ver un paciente individualmente, vamos a ir a ver un todo. El servicio de emergencia se sabe que tiene mayor dinamismo, hay mayor responsabilidad, debe haber mayor nivel de atención y nos puede generar más estrés que el que se le genera a un piloto de avión o a un ingeniero responsable de una planta termonuclear. Y todos sabemos el nivel de entrenamiento que tiene un piloto de avión para poder cumplir esa función, el nivel de descanso que tiene, los protocolos internos que tiene, de si cumple determinado vuelo, después tiene que tener determinado descanso. Y como nosotros todos sabemos, en nuestro sistema eso no lo tenemos. Entonces nosotros debemos ser conscientes de esa responsabilidad que vamos a asumir al ir a conducir el servicio de emergencia. Se sabe que cada 45-50 segundos, por ejemplo, se interrumpe una NERS de un servicio de emergencia para darle una indicación. Porque le indica un médico, el otro, el especialista, el interno, coordina pacientes, realiza procedimientos. Eso nos habla un poquito del nivel de caos que se puede gestionar o que hay que gestionar en un servicio de emergencia. Después, un elemento fundamental que hablamos hoy, lo vimos en varias charlas, está en la primera de seguridad del paciente, cuando Raúl hablaba de las cualidades no técnicas que hay que tener, y en el servicio de emergencia, yo diría que en la vida en general, pero en el servicio de emergencia en particular son fundamentales las cualidades no técnicas, que son lo que dijimos, el manejo del estrés, el nivel de comunicación con el resto de los integrantes de los equipos asistenciales, porque ahí se va a jugar la solución o la calidad asistencial que le vamos a dar en el paciente. Por supuesto que en los conocimientos teóricos que tenemos de saber estabilizar un paciente, de saber diagnosticarlo, pero si no logramos trabajar bien en equipo, el resultado no va a llegar al paciente. Y el resultado va a ser malo y muy probablemente todos nosotros a lo largo de nuestra carrera, de nuestra actividad laboral, lo hemos visto eso. Entonces el trabajo en equipo es fundamental, desde saber escuchar al conserje, que es el primero que ve al paciente cuando lo ingresa, y que si logramos desarrollar un buen vínculo, muchas veces esa persona, como se siente un integrante más del equipo asistencial, va a entrar a la puerta y te va a avisar, como muchas veces yo considero que tengo la suerte de Blauco, mirá que tal paciente que está afuera no me gusta.
Y yo enseguida, como sé que eres un integrante más del equipo y es el primero que lo ve, voy afuera y lo veo. Él no tiene por qué saber si está grave o no. Pero si tengo la herramienta esa y ese mecanismo de defensa que el conserje ya me está avisando de una potencialidad situación grave, el margen que estoy ganando de seguridad, yo como profesional y que le voy a brindar al paciente es brutal. Y así lo mismo, pero también desde la propia auxiliar, que muchas veces hasta nos ayuda en un proceso de reanimación. Yo tengo una anécdota puntual que un día estaba en un paro cardiorrespiratorio, estaba la cabecera para entubar, al lado estaba el auxiliar ayudándome, yo le digo, bajame la comisura. El auxiliar me quedó mirando. Obvio, no sabía, después vino otro y lo bajó, pero después hicimos ese feedback y ese auxiliar ya supo lo que es bajar la comisura cuando vos querés ir a entubar. Y el valor agregado que tiene eso para el equipo y para el paciente es brutal. Ni que hablar que, por supuesto, cada vez que vamos a una puerta de emergencia, y en algún momento va a ser la primera vez que vamos a esa puerta, no conocemos al equipo, no conocemos la herramienta que tenemos. Entonces eso es muy importante. Conocer cuál es el proceso interno de ese servicio de emergencia en el cual voy a trabajar. Por ejemplo, ¿cuál es el número promedio de consultas que tengo? ¿Voy a una puerta que tiene 60 consultas promedio o voy a una puerta que tiene 200? No es lo mismo. ¿Con qué recursos humanos cuento? ¿Cuál es más o menos el tiempo de espera que tengo? ¿Cuál es el cuello de botella del proceso? ¿Dónde se tranca el proceso, como vamos a ver después? ¿Se me tranca la emergencia porque no los puedo resolver? ¿Se me tranca la emergencia porque no los puedo ingresar a sala? ¿Se me tranca la emergencia porque no tengo un CTI y lo tengo que derivar? Entonces se me tranca ahí en esa derivación o nivel de coordinación. Saber todo eso desde el vamos es fundamental para poder gestionar el servicio de emergencia. ¿Cómo de gravito yo o cuáles son las posibilidades de gravitar ese servicio si lo tengo ya congestionado? ¿Puedo derivar pacientes a otro lado? ¿Tengo la capacidad de llamar, por ejemplo, y viene alguien a sala a ver si puede dar un alta en ese momento o tengo que esperar al otro día? Si es sábado, ¿el domingo pasa alguien visita? ¿O yo tengo la puerta ya con 4 pacientes para ingresar, sala llena y encima sé que viene el domingo y recién con suerte va a haber algún alta el lunes de tarde? Eso es muy importante para el paciente servicio de emergencia. Cuento con todos los recursos materiales y posibilidades de realizar estudios en ese servicio en el que estoy, o sé que si tengo que pedir una ecografía la voy a tener que coordinar afuera y esperar 4 horas o más, porque si es de mañana sé que me las hacen todas de noche y tengo que esperar 12 horas para hacer una ecografía. Es un detalle no menor. ¿Quién coordina todo eso? ¿Soy yo que tengo que estar al teléfono coordinándolo? ¿Está determinado? ¿Es la nurse? ¿Es una enfermera? Eso me va a permitir a mí trabajar los tiempos internos en el manejo de ese servicio. Como todos ustedes han estado y todos hemos estado desde internos hasta médicos, todos sabemos los tiempos que tenemos que quedar a veces al teléfono coordinando un estudio o un paciente, ¿no? Y perdemos de visión el paciente madre, que es la emergencia. El proceso más básico, por supuesto, cuando hay un sistema de triage, llega el paciente, ingresa los datos al conserje, espera en la sala de espera para el triage, cuando sabemos que el tiempo de espera ese debería ser 0 o no debería existir, pero todos sabemos que en la práctica real existe. Y si la emergencia está congestionada, muchas veces los pacientes demoran 1 hora en triagearse. Y eso entonces tengo verdaderamente un triage, perdí ya la capacidad de gestión de ese servicio porque no sé ni lo que tengo afuera. Lo llamamos, lo resolvemos al paciente, se va de alta, ingresa a sala, tiene que ingresar a un nivel superior, cuidados intermedios CTI, lo tengo ahí, no lo tengo que llamar para coordinarlo. Esto es muy importante, ¿no? Saber si cuento con los recursos necesarios. ¿Quién realiza el triage? Si no está el que está indicado que realiza el triage, ¿quién lo hace? ¿O se deja de hacer? Porque todos vemos que eso pasa. ¿Con cuántos box de atención cuenta el servicio de emergencia que voy a ir a trabajar? ¿Tengo sillones de atención o no? ¿Camas de observación? ¿Cuántas camas de observación? ¿En qué horario se está dando la consulta o la congestión del servicio mío? ¿Es el horario en que normalmente ese servicio se congestiona? ¿O ya directamente, como decimos normalmente en el interior del agua, pasó el puente ya y está congestionado a las 24 horas? Saber bien dónde está el cuello de botella del servicio de emergencia en sí, de la institución en la que estoy y del subsistema nacional integrado de salud de la región en la que estoy. Porque si tengo que coordinar pacientes para afuera, ¿es llamar, levantar el tubo y ya me lo reciben o no? El servicio de emergencia donde estoy, lo que hablamos eso, en qué sector está relacionado con el servicio a nivel global. El cuello de botella, por ejemplo, que me congestiona a mí, no está en el servicio y está en sala, dado que sala está en capacidad plena, o sea, si tengo 100 camas están las 100 ocupadas y no puedo ingresar pacientes. Si pasa eso, tengo protocolos internos en ese servicio de emergencia que me dicen que igual tengo que seguir recibiendo pacientes de otros centros de referencia,
O no, dado que estoy en una situación de capacidad plena, dejo de recibir pacientes, porque no es lo mismo. Porque si mi flujo de entrada es más rápido que mi flujo de salida, o sea, yo tengo que seguir recibiendo pacientes igual que estoy congestionado, el servicio va a colapsar. Y los que estamos a cargo de ese servicio y responsables de los pacientes, de los familiares y todo eso, somos nosotros. Y esto lleva a la relación médico-paciente, porque la relación médico-paciente se cocina acá. Por definición, más o menos como todos sabemos, un paciente en un servicio de emergencia en 24 o 36 horas debe tener una resolución. O se va de alta, o ingresa a sala, o ingresa a cuidados intermedios CTI. Si no los tengo, los tengo que trasladar. Pero si no puedo ingresar, el servicio de emergencia se va a convertir en un lugar de internación. Tengo pacientes esperando ingresar que ya están 2, 3, 4 días. ¿Y quién los evoluciona a ese paciente? El propio médico de emergencia que viene, que cambia de guardia cada 12 horas o 24, con la pérdida de información que todos sabemos que hay en cada pase de guardia, que cuando el paciente ya hace 3 días que está, casi ya ni sabemos por qué está. Porque por supuesto que si estamos en esa situación casi de colapso, tenemos que seguir viendo los pacientes que vienen y muchas veces no nos da el tiempo para evolucionarlos correctamente. O los evoluciona un internista, por ejemplo. Esas son realidades que hace al ADN de cada servicio de emergencia, y todos nosotros que estamos en varios servicios sabemos que la realidad es totalmente diferente. ¿Hay un reglamento de funcionamiento claro? Por ejemplo, en el servicio de emergencia la estructura es: tengo que repetir medicación si me la vienen a pedir, a realizar controles para un carnet de salud y hacer la recetita de que está todo bien, revalidar un certificado médico. Los que gestionan ese servicio, las autoridades, las direcciones o hospitales, ¿están a favor de que se haga esto o como debería ser en un servicio de emergencia y esto no? Porque todos sabemos que en algunas pasa y en otras no. Somos 1, 2, 3 médicos de guardia los que vamos a estar en ese servicio. ¿Ese día puntualmente están todos los cargos cubiertos o no? ¿Hay internista de guardia, como decíamos, que esté de guardia interna, o el médico que vaya a guardia se hace cargo de los pacientes que consultan en la emergencia y de las posibles complicaciones agudas o descompensaciones que tengan todos los pacientes que tenemos internados? Nosotros como médicos y más médicos jóvenes que vamos a arrancar, o en su momento todos cuando arrancamos, estas son las preguntas básicas que nos tenemos que hacer para tomar conciencia y saber a dónde vamos a ir y a lo que nos tenemos que enfrentar. Y esto por supuesto que lejos es de ni que hablar de no hay que quedarse con miedo o una sensación de, es la realidad de lo que pasa. Tenemos que conocer la realidad para saber qué medidas vamos a tomar para tener el mejor resultado con ellas. Bueno, si existen protocolos internos de actuación que respalden el actuar de ese médico, institucionales. Contamos en ese hospital con protocolos de víctimas múltiples, masivas o desastres. Víctimas múltiples se habla cuando se usa la primera mitad de los recursos materiales humanos para asistir en ese servicio a las personas que vienen. Masivas cuando uso la segunda mitad, y un desastre cuando los recursos que tengo ya no me dan para asistirlo. Pero en alguna puerta de emergencia de algún lugar del interior podemos estar ante un desastre con 2 o 3 politraumatizados graves, con 2 pacientes que sean quirúrgicos a la vez, o con uno si no tengo bloque activo y planteo una ruptura de vaso. No lo puedo resolver, ya es un desastre. ¿Y ahí qué hago? Trato de hacer lo que puedo, yo ya tengo pautado lo que tengo que hacer. Hasta si cuento con un protocolo de evacuación de la propia institución en la que estoy. Porque algún día nos puede pasar que se genere un cortocircuito y se arma un incendio en el servicio de emergencia. Y nos podemos encontrar en un lugar que el único médico de guardia a cargo que esté somos uno de nosotros. Todas esas preguntas hay que imaginárselas. Conocemos y sabemos algo muy básico, y que si todos hacemos autoconciencia, capaz que en algún momento todos nosotros estuvimos en una situación de esta que no sabíamos capaz que usar todo. ¿Sabemos usar el instrumental y el equipamiento que está en el servicio de emergencia? ¿Conocemos el cardiodesfibrilador que hay? ¿Conocemos cómo funcionan los monitores? Si tenemos una intubación dificultosa, ¿tenemos un protocolo de vía aérea dificultosa? ¿O ahí tengo que ver qué hago? Y bueno, como me gusta decir a mí, humildemente, la definición del emergencista para mí es un estabilizador de sistemas mayores. Muchas veces no tenemos ni debemos de hacer un diagnóstico nosológico o positivo, porque eso diría que estamos invirtiendo mucho tiempo en un paciente y perdiendo de vista el paciente global, que es la emergencia. Nosotros estabilizamos pacientes y para eso existen las otras especialidades que terminan de hacer el diagnóstico de fondo, el tratamiento crónico o la estabilización posterior en cuidados superiores como intermedios CTI. Nosotros hacemos diagnóstico fisiopatológico y estabilizamos eso. Así que la humilde aporte hoy día que quería transmitir es eso. Aparte de a veces pensar los pacientes graves que podemos ver en una emergencia, comencemos a ver el servicio como un todo.
porque si manejamos todas esas variables, nosotros vamos a estar más tranquilos, vamos a poder desempeñar mejor nuestra profesión y sin ningún lugar a duda vamos a brindar una mejor calidad asistencial. Así que muchas gracias. Audio Jungle.